La crisis en Estados Unidos ya es un hecho. La economía se hunde. Los precios revientan. El crecimiento desaparece y Trump sigue vendiendo humo envuelto en banderas. Y es que mientras el ciudadano promedio elige entre pagar la renta o comer, el país se adentra en la estanflación con la misma torpeza con la que su presidente firmó decretos sin pensar, sin medir, sin entender. Así, aunque Trump prometió hacer grande a América, terminó haciéndola más cara, más lenta y más frágil. Pues ahora la inflación se dispara, el empleo se asfixia y la deuda pública crece como su ego. Sin control. Todo lo que tocó lo rompió. Y Estados Unidos paga el precio de haber confiado su economía a un personaje como Trump. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 5 de abril hablaremos de la alianza ruso-china, el plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La inflación se acerca y no viene sola, sino acompañada del festín económico más grotesco que la política estadounidense ha servido en décadas. A la cabeza del banquete está el presidente Donald Trump, el magnate convertido en estratega de salón, cuya receta para el desastre combina dosis letales de proteccionismo comercial, arrebatos fiscales y una política migratoria que raya en la autoflagelación económica. Resulta que el economista dominicano Magín J. Díaz, sin pelos en la lengua ni diplomacia innecesaria, alzó la voz en una intervención tan quirúrgica como lapidaria, advirtiendo que todo este entramado político disfrazado de América Primero está llevando a Estados Unidos al borde del abismo. Esta inflación, ese monstruo que conjuga lo peor de dos mundos y que ya no es solo una amenaza lejana, sino una sombra real proyectada por la propia ineptitud. Durante el acto de conmemoración del Día de la Industria Nacional y el aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Díaz desmenuzó cada uno de los pilares sobre los cuales Trump construyó su castillo de arena económica y en su diagnóstico, uno de los puntos más corrosivos es el proteccionismo arancelario. Nada más patriótico, entre comillas, que imponer tributos a los productos extranjeros, ¿verdad? Pues no. Para Díaz, cada arancel es un impuesto que paga el consumidor estadounidense disfrazado de medida soberana. Un impuesto a la importación equivale a un impuesto al consumidor y a la vez a un subsidio al productor, sentenció. Y es que esta lógica perversa no solo encarece los productos, sino que destruye la competencia. Sofoca la eficiencia y convierte al consumidor en rehén de los caprichos gubernamentales. Estados Unidos, la nación que se jacta de liderar el libre comercio, optó por el encierro tarifario, cavando una fosa entre su economía y el resto del planeta. Ante esto, el resultado no podía ser otro: una economía cada vez más aislada, incapaz de competir en un mundo donde los grandes jugadores como China, Rusia, India o incluso Brasil han aprendido a navegar las aguas de la globalización sin la necesidad de levantar muros. Pues mientras Washington construía barreras tributarias, Beijing firmaba tratados comerciales con medio planeta. Moscú tejía redes energéticas. Nueva Delhi perfeccionaba su industria tecnológica. Y la vieja potencia del norte, orgullosa y miope, se entretenía con discursos populistas mientras sus socios tradicionales comenzaban a mirar hacia otro lado. Por ello, la marca First
terminó siendo American Loan. Y eso en economía se paga con pérdida de competitividad, caída de exportaciones y un estancamiento tan predecible como evitable. Pero eso no fue todo. A esta receta fallida se sumó una política migratoria que desafía incluso la lógica empresarial más básica. Y es que en su cruzada ideológica Trump limitó y persiguió a la inmigración, cerrando puertas que durante décadas había alimentado el crecimiento estadounidense. Pero Díaz puso el dedo en la llaga. El 5.2% de la fuerza laboral en Estados Unidos está compuesta por inmigrantes indocumentados. Por tal razón, al restringir su presencia, se elevan los costos, se ralentiza la producción y se produce una presión artificial sobre un mercado laboral que ya venía mostrando señales de agotamiento. En otras palabras, es como apagar el ventilador en medio de una ola de calor por puro capricho ideológico. Además, mientras Trump grita invasión, las potencias emergentes abren centros de formación técnica y legalización de talento extranjero. Y cuando ese capital humano migra, lo hace hacia donde lo valoran, no hacia donde le temen. Así Estados Unidos no solo pierde trabajadores, sino también el futuro que podrían haber construido. Pero si hay una cereza en este pastel enmohecido, es el desastre fiscal provocado por las decisiones de la administración Trump. Rebajas impositivas sin respaldo, recortes millonarios e ingresos públicos y un gasto fuera de control han llevado al país a niveles de déficit que harían sonrojar a cualquier manual de ortodoxia económica. Y ante esto, Díaz no vaciló al describir la magnitud de la tragedia. Lo que se proyecta hoy desde la Reserva Federal no es crecimiento, sino inflación. No es dinamismo, sino estancamiento. En el mes de marzo del 2025, la Fed dejó claro que las expectativas de crecimiento se reducen, mientras las de inflación aumentan. El cóctel perfecto para la estanflación. ¿Y todo por qué? Pues por un modelo económico que privilegia los titulares sobre los fundamentos, la propaganda sobre la planificación. Y es que a diferencia de Estados Unidos, otras naciones han entendido que las políticas fiscales deben tener un rumbo. En América Latina, por ejemplo, países como Chile, Colombia y República Dominicana han buscado mantener equilibrio entre ingreso y gasto, controlando la deuda pública y apostando por la estabilidad macroeconómica. En Asia, la disciplina fiscal de Singapur y la estrategia contracíclica de Vietnam son ejemplos de cómo se puede crecer sin hipotecar el futuro. Mientras tanto, en Washington se sigue gastando como si el dólar no tuviera consecuencias. Pero el drama se agrava cuando observamos la falta de coherencia en la política industrial. Sucede que Díaz citó el conocido trilema de la política económica, recordando que ningún país puede sostener al mismo tiempo un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y una política monetaria independiente. Pero eso no parece incomodar a quienes hoy promueven, sin plan ni consenso, el regreso de una política industrial a gran escala. Economistas como Michael Spence pueden aceptar esa realidad como inevitable, pero otros, más prudentes, advierten que sin estructura, lo único que se consigue es ineficiencia, dependencia de subsidios y una maquinaria improductiva que engorda las cifras del Estado sin resultados tangibles. Y es que, como bien dijo Díaz, en economía no existen soluciones perfectas, solo dilemas. Pero en el caso estadounidense, más que un dilema, lo que se ve es una acumulación de errores deliberados. Populismo económico disfrazado de soberanía. Nacionalismo mal dirigido y digerido, que termina disparando a la propia economía.
y una falta absoluta de visión a largo plazo que convierte cualquier medida en parche mal colocado. Y así se construye el camino hacia la estanflación, con decisiones torpes, retóricas inflamadas y ausencias de estrategia macroeconómica real. Sin embargo, lo más preocupante no es el precedente, sino la narrativa. La narrativa negativa se vuelve profecía, como en el caso de Chile, donde el pesimismo económico se convirtió en excusa para el estancamiento. Y en Estados Unidos, esa misma narrativa empieza a consolidarse, alimentada por discursos de catástrofe, paranoia institucional y pánico monetario. Además, cuando los líderes políticos no creen en su propio sistema, cuando los mercados pierden la brújula y los consumidores dejan de confiar, entonces ni la impresión de billetes ni los discursos triunfalistas sirven de algo. Pues la confianza es el activo más valioso de una economía y Estados Unidos lo está dilapidando con entusiasmo. En este contexto, las economías emergentes tienen la oportunidad histórica de aprender de los errores ajenos. Y Díaz lo dejó claro. Lo esencial es fortalecer las instituciones, priorizar la estabilidad macroeconómica y no caer en la trampa de copiar modelos fracasados por más pomposos que parezcan. Por ello, el mensaje es simple. Quien quiera sobrevivir en un mundo globalizado debe apostar por el orden, la prudencia y la planificación. Y si Estados Unidos quiere insistir en su espectáculo populista, que lo haga. El resto del mundo estará demasiado ocupado construyendo futuro. Lo trágico o cómico, dependiendo del cristal con que se mire, es que todo este entramado político-económico que está empujando a la mayor economía del mundo hacia la estanflación no es fruto del azar ni de una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones humanas, de políticas diseñadas con fines electorales, de campañas mediáticas disfrazadas de estrategia económica. Y mientras el mundo observa el espectáculo, muchos en silencio toman nota, pues así no se gestiona una potencia. Así se sepulta una hegemonía. Porque si la inflación se acerca, pero no sola, llega con su gemela maldita, la pérdida de confianza global en el liderazgo económico de Estados Unidos. Y eso, señor Trump, no se arregla con un muro ni con un tuit. Se arreglaba antes, cuando aún había algo que salvar. Este sábado 5 de abril, Estados Unidos está desesperado por separar a Rusia de China, incluso si tiene que sacrificar a Ucrania en el proceso. Lo que no sabían es que Pekín y Moscú tenían un as bajo la manga que destruiría su esperanza de mantener su hegemonía global. La alianza ruso-china, el plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir, llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.